Hola, todos hablamos de proyectos hoy en día. Todos estamos involucrados en proyectos tarde o temprano. Muchas veces tenemos varios proyectos que atender al mismo tiempo. Y estoy hablando de proyectos personales, de proyectos familiares o de proyectos de trabajo. Pero pocas veces nos hemos detenido a preguntarnos qué es un proyecto, cuáles son sus características, sus elementos. Y eso es importante para nuestra propia comprensión del mismo, pero también para poder tener una mejor comunicación y coordinación con otras personas que también participan en el proyecto. ¿Qué es, después de todo, un proyecto? Algunas de las principales definiciones de los autores actuales nos llevan a la siguiente. Primero, un proyecto son tareas, son actividades, son cosas que estamos ejecutando, una o más personas. Estas actividades deben de estar coordinadas y también deben de estar interrelacionadas. Y aquí empieza algo muy importante dentro de los proyectos, porque muchos de ellos fracasan porque no hay una correcta coordinación de sus tareas, de sus actividades, y no se ha definido claramente la interrelación que existe entre una tarea y otra. Y eso hace que surjan obstáculos, surjan retrasos y surjan problemas dentro de los proyectos. Por otro lado, un proyecto, claro, va a buscar cumplir. ¿Con qué? Con un objetivo o una serie de objetivos específicos. Esto puede parecer muy obvio, pero muchos miembros de los proyectos no conocen realmente lo que busca el proyecto a final de cuentas. No conocen y mucho menos van a estar involucrados con el objetivo final, con la meta, con la finalidad del proyecto, porque no lo conocen o no lo comprenden. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que iniciamos un proyecto? Pueden haber muchas, pero vamos a mencionar tres. Una de ellas es atender un problema que tenemos y que tenemos que solucionar. Por otro lado, puede haber una necesidad que no está tan alejada del problema y que requiere de nuestra participación para poder salir adelante. Finalmente, podría ser que no haya ni un problema ni una necesidad, sino hay un área de oportunidad. Podemos estar mejor y estamos intentándolo serlo. Por lo tanto, el proyecto es para una mejora dentro, insisto, de nuestra vida personal, nuestra vida familiar o nuestra vida de trabajo. Entonces, estos objetivos claramente identificados se van a estar ejecutando dentro de una ventana de tiempo que esté previamente definida. Esto es importante porque esto nos aclara que un proyecto no es un proceso. La palabra proceso dentro de las organizaciones se utiliza de otra forma y para otro fin. Un proceso es una serie de actividades también, una serie de tareas, ¿por qué no? También buscan una serie de metas, de objetivos, pero tienen otra característica. Normalmente son tareas repetitivas, constantes, similares, que se están desarrollando durante un periodo de tiempo o, mejor todavía, de manera permanente. Permanente relativo, ¿no? Ya habrán cosas que pasan en las organizaciones que obliguen a un cambio en el proceso. Sin embargo, mientras no se presenten estos cambios importantes, pues el proceso puede tener un carácter más o menos repetitivo y constante. Un proyecto no, un proyecto es algo único, es algo que tiene ciertas características que lo diferencian de otras actividades dentro de una organización, por ejemplo. Por lo tanto, va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de término. Ese proyecto tiene un arranque y tiene una finalización. Y eso lo diferencia, insisto, de un proceso. El proyecto tiene esas fechas y esas fechas son las que muchas veces nos llevan a muchos dolores de cabeza, pero ciertamente el proyecto debe tener un cierre. Después podemos empezar otros proyectos y quizás haya otros compañeros de trabajo que están haciendo proyectos similares al mismo tiempo y se pueden parecer los proyectos, evidentemente, pero ningún proyecto es idéntico totalmente a otro. Y eso lo hace precisamente de carácter único. Y finalmente, importante también señalar que van a haber recursos asignados a un proyecto. A veces
proyecto es ejecutado por una sola persona o por dos. A veces nos dicen, dile a tus dos compañeros de trabajo que te ayuden con tu proyecto y utilicen los recursos que ya tienen asignados ahí en su oficina. Bueno, parecería que los recursos no son específicos, ¿verdad?, para el proyecto, pero eso es un error. Siempre hay recursos asignados a un proyecto, aun cuando sea muy sencillo, aun cuando no vamos a requerir compras o insumos adicionales. Estamos trabajando con los recursos que ya tenemos, pero sí hay un costo. ¿Por qué? Porque el tiempo simplemente y el esfuerzo que se está asignando a ese proyecto ya implica un costo. El salario, sueldo que se le está pagando a las personas que están realizando un proyecto, aunque no sea durante toda su jornada de trabajo y nada más sea parte de ella, ya implica un gasto, una inversión. Estaremos buscando que fuera una inversión, por supuesto, y no un gasto, en cuanto al salario que se está pagando a las personas. El hecho de usar una máquina, el hecho de usar una computadora, un equipo, un instrumento, que ya teníamos dentro de la organización, no significa que no tenga un costo. Hay un costo de oportunidad. Estamos usando ese insumo, ese elemento, ese capital para nuestro proyecto y no lo estamos usando para otra cosa. Por lo tanto, siempre habrá un costo y un presupuesto para ser asignado, aunque no siempre nos lo van a solicitar quizás de esa manera, pero siempre estará atrás de un proyecto, una serie de insumos, y tendríamos que hablar de la rentabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto cuesta el proyecto y qué tanto resultado y beneficio va a traer el mismo para mi persona, para mi familia, para la organización, según sea el ámbito o el entorno de ese proyecto, cuánto costó y cuánto será el beneficio que nos va a traer, que eso nos llevaría ya a otros temas de rentabilidad.